Bueno, Borja, ¿qué tal? Estoy aquí para contarte la primera de las introducciones didácticas que vamos a dar un poquito a los chavales sobre dinámica vehicular, telemetría y demás. Empezamos con un concepto fundamental, ¿vale? Para el pilotaje. Un concepto que te va a hacer ganar unas décimas de oro que de una manera distinta no se podrían ganar, ni metiendo mano al setup, ni centrándonos en encontrar referencias en pista. Lo esencial necesita servirse de esto para que los resultados empiecen a mejorar. ¿Qué tenemos aquí? La elipse de adherencia del neumático o el diagrama GG. Hace referencia a las fuerzas G. Fuerzas G longitudinales, las fuerzas que aparecen cuando tú aceleras o cuando frenas el coche, y las fuerzas G laterales, cuando giras a cada uno de los lados, como la fuerza centrífuga intenta devolverte a la trayectoria recta. Si tú haces un giro a derechas, la fuerza centrífuga trata de devolverte, trata de tirar de ti hacia la izquierda para devolverte al camino recto. Y si tú haces un giro a izquierdas, la fuerza centrífuga tratará de hacerlo para devolverte hacia la derecha al camino recto. ¿Por qué decimos que esto es importante? Pues bueno, porque esto muestra hasta qué punto podemos exprimir los neumáticos del coche, esas piezas fundamentales que mantienen al coche, a lo que es el vehículo, en contacto con la pista en todo momento y que son, pues, poco menos que trascendentales para que cada resultado se logre. Más allá de la elipse, es bloqueo. El coche bloquea, las ruedas bloquean, el coche no se comporta como nosotros querríamos. Por dentro de la elipse, el neumático agarra, pero claro, según en qué punto de la elipse estemos, el neumático podría agarrar más de lo que está agarrando o estaría justo en el límite del agarre que da en ese momento. Antes de nada, la ecuación de la elipse fundamental, x al cuadrado, los semiejes y demás, se quedaría como la aceleración combinada. Aceleración combinada es la raíz del cuadrado, de la suma del cuadrado de la aceleración longitudinal, cuando tú aceleras el coche o cuando frenas, eso es lo longitudinal, más el componente lateral, cuando giras hacia un lado o giras hacia el otro. Todo eso da la aceleración combinada, que es el resultado que se mostraría en cada uno de estos puntos, que se reflejarían en una vuelta dada a un circuito. Normalmente en telemetría son nubes de puntos que van teniendo colores distintos en función de las vueltas que se estén comparando, y normalmente no se presenta la elipse entera, porque claro, la elipse sería difícilmente interpretable cuando hay muchas curvas a izquierdas, muchas curvas a derecha, aceleraciones, frenadas, es decir, en qué punto de la pista estamos a lo mejor cometiendo el error, no lo sabríamos. Entonces, hay softwares que descomponen esta elipse en sectores y cada uno de los sectores va ligado a cada zona del circuito, a rectas, curvas a izquierda, curvas a derecha, etc. ¿Qué más tenemos por aquí? Claro, a lo que volví antes, dentro de la elipse el neumático agarra, pero según lo cerca que estés de la zona del bloqueo, el neumático puede agarrar más o menos. Si tú estás por aquí, estás teniendo esta aceleración longitudinal, pero todavía te queda esto que no estás aprovechando. Si tú estás girando el volante hasta ese punto, todavía estás desaprovechando esto, es decir, no estás yendo todo lo rápido que podrías ir con esos neumáticos que llevas calzados. Si los neumáticos son de competición, es decir, ya no son de calle, son slicks, la elipse tiende a agrandarse, mientras que conforme el neumático se va desgastando, la elipse se va haciendo más pequeña. Vuelta tras vuelta, con planos y demás, la elipse se reduce y la zona de bloqueo, la zona de comportamiento indeseable, pues va aumentando. Vale, tras esta introducción así un poquito teórica, ¿qué es el comportamiento que querríamos tener con todos los pilotos? ¿Qué se puede aprender de todo esto que tenemos entre manos? Pues algo que no debemos hacer es quizás lo que muchos, yo incluido, a mí hasta que me explicaron esto yo tenía esa idea de pilotaje, pero me explicaron esto y descubrí que esto tiene mucho más sentido, es lo del trail braking, la frenada regresiva. No solo debemos nutrirnos de frenada regresiva para estar en pista y para conseguir buenos tiempos, sino que hay que combinarla con el giro del volante. Es decir, esto es lo que no queremos conseguir. Pongámonos que llegamos a una curva que, claro, llegamos con el acelerador pisado al 100% y procedemos a la maniobra de frenado. Es decir, lo primero de la frenada regresiva, del trail braking, es apretar el pedal del freno hasta el fondo, es decir, nos iríamos en la elipse, estamos aquí, no hay aceleraciones,
Si hay una deceleración rápida, nos bajamos al punto inferior de la elipse. Tras ello, lo que hacíamos con la frenada regresiva es ir soltando el freno para después, muy importante este después que estoy mencionando, para después empezar ya a girar. Es decir, punto de máxima frenada, empezamos a soltar el freno y ya después empezamos a girar hasta el extremo del giro, en el vértice del volante, en el vértice de la curva, donde sea, y luego la aceleración igual. Hasta que no tengamos el coche enderezado lo suficiente, no empezamos a dar gas. Es decir, hasta que no devolvamos ese giro, no empezamos a dar gas. Eso es lo que hacemos en la elipse, ¿vale? Hasta que no tengamos el coche enderezado, no empezamos a dar gas. Es decir, hacemos que la frenada regresiva y el giro y la aceleración sean independientes, cuando en verdad deberíamos combinar todas ellas para conseguir esas décimas que, como digo, en circuitos como Monza, tras la primera chicane, es perder 3 décimas tras esas 2 curvas o conseguir ganarlas. ¿Cuál es el objetivo? De nuevo, misma curva, llegamos, apretamos, inicio de la frenada regresiva, apretamos el pedal del freno hasta el fondo y conforme vamos soltando el freno, mientras vamos soltando el freno, empezamos a girar el coche. Primer punto, un poquito de giro y menos freno y más giro, menos freno y más giro, menos freno y más giro, menos freno y más giro. Vamos moviéndonos por el perímetro de la elipse para aprovechar la adherencia que pueden ofrecernos los neumáticos en el estado en el que estén en ese momento de la sesión. Y luego la aceleración igual, cuando ya hemos llegado al punto en el que tenemos todo el freno soltado, no hay nada de freno y estamos con todo el volante girado, es decir, llevándolo la adherencia del neumático a la aceleración lateral pura y dura, la aceleración combinada es aceleración lateral, a la hora de volver y acelerar para la siguiente recta, pues es muy importante que lo hagamos combinándolo con el giro, es decir, en vez de enderezar el coche para luego acelerar, vamos dando gas conforme vamos enderezando el volante y seguimos moviéndonos por el perímetro de la elipse, ¿vale? Es decir, en resumen, esto es lo que no queremos hacer, ¿vale? Lo que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque esta región no está aprovechada, esta región no está aprovechada, no está aprovechada y no está aprovechada. Es decir, los neumáticos podrían ofrecernos más de lo que nosotros creemos que nos están ofreciendo si hacemos independiente la frenada regresiva del giro de la posterior aceleración. Si todo eso lo hacemos independiente, sí, tendremos un comportamiento seguro del coche, es decir, estamos frenando y hasta que no lo tengamos completamente frenado no giramos y luego hasta que no lo tengamos enderezado no aceleramos de nuevo. Es seguro de cara al comportamiento del coche. El coche es raro que nos traicione si seguimos esa dinámica, pero claro, podemos ser mucho más rápidos si jugamos con el contorno de la elipse, es decir, si tras la frenar al 100% empezamos ya a dar giro conforme soltamos el freno y si tras el giro total empezamos a dar acelerador conforme enderezamos el volante. Esta es una silueta que sí está aprovechando al máximo lo que los neumáticos son capaces de darnos. Lo dicho, conforme los neumáticos se desgasten, la elipse se va a ir haciendo más pequeña y la zona de bloqueo pues va a ser más fácilmente accesible. Es decir, tendremos que ser cautos. Esto es cuestión de practicar, de dar vueltas, de encontrar el límite del coche y de interiorizar esa dinámica que es, tras apretar el freno al 100%, cuando lo vayamos soltando, vamos ya girando el volante. Que no sean maniobras independientes, sino que juguemos con ellas. Cuesta interiorizarlo, yo todavía no he conseguido plasmarlo en los simuladores, pero mientras vamos soltando el freno, vamos aplicando el giro para después tener solo giro y cuando dejemos de girar únicamente, conforme enderezamos el volante, ir acelerando para aprovechar al máximo, lo dicho, lo que los neumáticos son capaces de darnos, movernos cerca del perímetro. Claro, esto es un arma de doble filo, porque estamos moviéndonos muy cerca del perímetro y por tanto muy cerca de la zona de bloqueo, es decir, tenemos que ser muy cuidadosos con un tacto muy bueno para evitar que el coche se nos vaya de culo o se nos vaya de morros porque estemos sobrecargando los neumáticos.
Por eso es cuestión de interiorizar esta idea y plasmarla, intentar plasmarla vuelta a vuelta. Vamos a probar aunque nos salgamos de pista, vamos a probar tras frenar a tope, ir girando un poquito el volante y luego, tras girarlo del todo, ir dando un poquito acelerador mientras devuelvo el volante a su posición inicial. Eso es lo que vamos a interiorizar en esta primera sesión que ya incluya pues un poquito de teoría. Así que nada, cualquier cosa, por aquí estamos. A disfrutar.